Descubrí quién era el verdadero amante de mi esposo, que resultó ser mi propio padre, historia de una seguidora. Bueno, les cuento que mi papá era viudo por muchos años, se mantuvo así y cuidaba de nosotros. Mi mamá falleció cuando estaba muy joven por un cáncer terminal. Desde que ella ya no estaba, mi papá se dedicó totalmente a nosotros. Nunca le vimos novia y cada vez que se le tocaba el tema, pues él decía que no, que él respetaba mucho la memoria de nuestra madre y que realmente nunca iba a conseguir otra mujer. Nos dio educación, pudimos ir todos a la universidad y por muchos años fuimos una familia relativamente feliz. Siempre primaba la ausencia de nuestra madre, pero él lograba llenar todos esos vacíos porque era un padre bastante amoroso. Todos crecimos, luego con el paso del tiempo cada uno formó su hogar, nos casamos, pero yo tomé la decisión de quedarme a vivir con él. Yo le pagaba el arriendo, ya que él tenía una casa de 2 pisos, vivía en el primero, nosotros en el segundo, y así pues entre todos nos ayudábamos y lo acompañábamos a él también porque no quería quedarse solo. Yo tenía a mi hija pequeña y mi esposo que estaba trabajando. Mi esposo era ingeniero de sistemas, pero pues no tenía como un trabajo estable, él trabajaba por contratos, clientes que lo llamaban y así. Pasamos unos meses donde tuvimos una situación económica bastante dura y tuve que salir a trabajar y mi esposo y mi papá se quedaban en la casa con mi hija. Mi papá tenía pues muchos años de experiencia de que trabajaba en la construcción, pero ya se dedicaba como a descansar. Sin embargo, pues él al ver que mi esposo nada que conseguía trabajo, decidió enseñarle este oficio de la construcción. Así que lo llevó a donde tenía sus amigos y tenía pues los trabajos. Y así que mi esposo y mi papá empezaron a trabajar juntos. Él le enseñó el arte de la construcción. Él se lo llevaba con sus amigos y allá aprendió a trabajar. Juntos eran un equipo, jugaban fútbol, se divertían y yo me sentía muy feliz de ver esa buena relación que tenían ellos dos. Pasaron unos meses y el mejor amigo de mi papá los unió a un equipo de fútbol donde armaron ese equipo y se divertían casi todos los fines de semana, jugaban. Y yo pues un día decidí que estaba muy aburrida, ya había terminado de trabajar y que quería acompañarlos. A lo que mi papá dijo un rotundamente no, cosa que se me hizo muy extraña. Yo solo quería distraerme y llevar a mi hija. Pero bueno, no le di como largas al asunto, así que él simplemente me dijo, espéranos en la casa, cuando lleguemos vamos todos a comer. Así que yo me quedé esperándolos en la casa. Pues amigos, esa tarde llegó mi papá todo golpeado y mi esposo también. Así que les pregunté qué había pasado, porque no eran golpes de fútbol, sino golpes en la cara y demás. Me dijeron que era que su compadre, el mejor amigo de mi papá, se había emborrachado, que se había puesto muy pesado y que terminaron a los golpes, pero que no era como para darle tanta importancia. Pasaron los días y mi esposo estaba muy raro. Yo lo veía tan preocupado, pero yo le preguntaba qué pasaba y él me cambiaba de inmediato el tema. Pues llegó el cumpleaños de mi papá. Organizamos un asado con sus familiares, con sus amigos y pues ese día todos estábamos muy felices. Pero el mejor amigo de mi papá se emborrachó y otra vez agarró a golpes, pero esta vez a mi esposo. Y le gritaba que por culpa de él ya no podía estar en paz con mi papá. Y por más que yo le pedía explicaciones, yo, pero ¿qué es esto? No entiendo, ¿en paz de qué? Pues llegó la policía y se lo llevó. Les cuento que esto simplemente quedó así. Mi papá volvió a decir que era que él estaba borracho, que él estaba loco, que no le pusiera mucha importancia. Pues amigos, yo la verdad no me quedé con estas. Ustedes saben que la intuición femenina existe. Así que yo me puse a revisarle el celular a mi papá y me di cuenta que él tenía unos videos y unas fotos, amigos, de mi esposo y él teniendo intimidad. Yo me quería morir, me quería desaparecer de esta tierra. Amigos, yo encontré estos videos íntimos y mi papá y mi esposo tenían conversaciones donde mi papá
amenazaba a mi esposo de que iba a enseñar estos videos si él no seguía cumpliendo con sus deseos. Les juro que yo me vomité, o sea, yo no podía con esto. Recogí toda esta información y lo guardé en mi celular. Yo no podía quedarme con esto. Así que al siguiente día, de la rabia y de la ira que yo tenía, lo expuse ante los vecinos. Así que imprimí estas fotos y conversaciones y lo pegué. Ustedes dirán, de pronto me juzgarán que para qué hice eso, pero bueno, esa fue mi reacción. Y en redes sociales también los exhibí. Así que mi papá, al verse y enterarse de esto, porque lo empezaron a llamar sus amigos a preguntarle qué era lo que estaba pasando, mi papá salió y se me tiró encima. Quería, mejor dicho, acabar conmigo. Así que simplemente yo le dije que cómo se había atrevido, que todo esto me parecía terrible. Y mi esposo simplemente decía que mi papá lo tenía amenazado, que él últimamente no nos estaba cobrando el arriendo y que nos estaba ayudando económicamente sin que yo lo supiera, a cambio de los favores que mi esposo le hacía en especie. Yo no podía creerlo. Yo no podía entender qué estaba pasando. Mi papá me confesó que realmente su orientación pues era ser homosexual. Así que confesó también que el supuesto mejor amigo de él, con el que jugaban y demás, era realmente el amante y que estaba muy ofendido porque pues mi esposo se metió en esa relación como quien dice. Y hoy en día estoy tramitando el divorcio con mi esposo. Mi papá y yo obviamente rompimos todo tipo de relación, incluso la familia también se alejó de él. Y finalmente les digo que ya ni en esta vida se puede confiar ni en el propio papá de uno. Y que simplemente cuando hay sospechas es porque realmente algo está pasando.